No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. Déjense de joder. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Por eso Argentina. perdió. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. Hicimos 2. Goles son goles. Casi. Les voy a contar una historia. Empieza como empiezan las historias oscuras, con un cadáver en la ruta. Es la ruta 38, cerca de Punta de los Llanos. Hay una camioneta volcada y un obispo boca abajo sobre el asfalto caliente. Ese obispo soy yo. Yo era obispo auxiliar en Córdoba y molestaba bastante. Mandaba a los seminaristas a los barrios obreros, me metía en los conflictos gremiales de los mecánicos y de los municipales y me peleaba con la jerarquía cada vez que hacía falta, y algunas veces que no hacía falta también. En el 68 me mandaron a una diócesis pobre, lejos, sin ruido, para que me callara. Lo primero que dije al llegar fue que quería ser un riojano más. Y en cada pueblo me encontraba lo mismo, las casas cerradas. No tenían tierra y por eso estaban marginados. No tenían agua y por eso estaban marginados. Pues aquí vino. Era tan sencillo, era que... ¿Cómo olvidarlo? ¿Viste? ¿Cómo olvidarlo? Lo que él quería, que ya la tierra sea de todo, no de alguno, como estaba. Me decían marxista, comunista, de extrema izquierda, el cura rojo. Cosas terribles realmente. Hablaban de Monseñor Angelelli. Le decían que era comunista, que iban a dominar el comunismo. Y por eso juntaban a la gente mintiéndole, como hacían con Cristina. La chorra, esta, este otro. Y la gente le entra. Uno de esos pueblos era Aminga, en la costa riojana. Casi no llueve, y lo único que hay es el agua que baja de la sierra por las acequias. Acá el agua se mide en horas. 300 horas de agua tenía una finca sola, abandonada, sin producir nada, de dos hermanos que se habían muerto hacía décadas, sin dejar herederos. Yo caminé por esas fincas. Se juntaron peones rurales y pequeños agricultores y armaron una cooperativa, Codetral, y pidieron que el Estado expropiara ese latifundio abandonado y se lo diera a ellos, que eran los que la iban a trabajar con pala y pico. Teníamos apoyo de gente de La Rioja, de varios lugares de la provincia. El gobernador nos dijo que sí, en una reunión, delante de todos. Se llamaba Carlos Menem. Y su campaña había sido la promesa de esa tierra. De que la tierra sea para quien la trabaja y de que la propiedad cumpla una real función social. Era para que la tierra se iba a dar a la cooperativa. Menem mismo dijo que sí, que no iba a dar.
y no cumplió, no cumplió. Se votó en la legislatura y la ley salió al revés. A eso, en mi oficio, se le dice traición. ¿Qué día asumiste como intendente? 25 de mayo del 73. 25 de mayo, 13 de junio, una revuelta fuera de lugar contra Monseñor. Me estaban esperando. La turba entró por la puerta lateral del templo. La policía estaba afuera y se quedó afuera. Me querían linchar. Me gritaban, marxista, comunista. Antes de irme le dejé al intendente una llave. Acá está la llave que aquel 13 de junio me la depositó en mi poder, en mis manos, Monseñor Enrique Angelelli, y me dijo, esta llave me la vas a entregar cuando yo te la pida. ...18 de julio del 76, en Chamical, se llevaron de la casa parroquial a 2 curas míos, Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville. 2 días después aparecieron los cuerpos, torturados. 25 de julio, en Sañogasta, entraron a la casa de Wenceslao Pedernera, campesino, delegado del movimiento rural, y lo mataron delante de su mujer y de sus 3 hijas. A los 3 los enterré yo. Y después hice lo peor que puede hacer un hombre en una historia como esta. Junté pruebas, testimonios, nombres, fechas, todo en una carpeta de cartón atada con hilo. Y adentro, un nombre concreto, el del jefe de la base aérea de Chamical, Luis Estrella. El 4 de agosto volví de Chamical con esa carpeta en el asiento. Iba para La Rioja y de ahí a Buenos Aires, a denunciar. No llegué. Cuando llegó la policía, la carpeta no estaba. Lo que sigue lo vi desde acá. Cuando uno está muerto, tiene tiempo. El expediente se cerró igual. Punto final. Obediencia debida. Y después, los indultos de Carlos Menem, ya presidente, que le pusieron la llave. En 2003 se anularon las leyes de impunidad y el expediente volvió a abrirse. 4 de julio de 2014, Tribunal Oral Federal de La Rioja. Perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y para Luis Fernando Estrella, el hombre que estaba nombrado en mi carpeta. 38 años tardaron en escribir la palabra asesinato. En estas historias el dueño nunca aprieta el gatillo. Al dueño le alcanza con que alguien entienda qué le conviene. En 2011 el Congreso aprobó la Ley de Tierras, que puso un techo. Hay una parte del suelo argentino que no se vende, que no se extranjeriza, que no se toca. En 2012 el Estado provincial le tomó posesión al latifundio a Salini, después de 60 años de abandono. El 6 de agosto de 2026, el Senado se sienta a borrar ese techo. Le pusieron un nombre lindo, inviolabilidad de la propiedad privada. Y si el 6 sale del Senado, la ley pasa a diputados, y esa Cámara la preside un riojano. Se llama Martín Menem, sobrino de aquel otro. El 4 de agosto se cumplen 50 años de mi cuerpo en esa ruta. La votación es 2 días después. 50 años y siguen discutiendo exactamente lo mismo que discutíamos nosotros. ¿De quién es la tierra? Yo no le pregunté dónde la llave, ni la observé. Yo, acordate que hay tensión, son minutos, y la puse en el bolsillo del saco. Bueno, después permaneció en mi casa hasta el día de hoy, en mi poder. ¿Y qué abre? No sabemos, ni lo sabremos. Esto es lo más grandioso que puede estar en el departamento de Castrobarro. Nos dejó esta llave. Es un símbolo.
Y por otro lado, y más importante, nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Mirá, vamos por partes. ¿Adelgazaste mucho Perdóname si en lo las muestro. últimas semanas? Mirá, ¿qué te parece? Mirá mi bracito. Qué bárbaro esto, ¿eh? Yo no doy más. ¿Cuánto pesabas? 40. Cuando antes vine acá la última vez de- pesaba 52 kilos, creo. Ahora estoy pesando 43. ¿Lo ves? Me estoy muriendo de a poco. Me estoy muriendo de a poco. Bueno, la última vez que fui al PAMI y discutí por todo esto, me enojé muchísimo. Alguien que te, porque además digo, todo ese trámite en el PAMI es complejo, tenés que poner el cuerpo, existe alguien que te pueda dar una mano, trabajadores sociales. Nada, no te Nada. pueden dar nada porque ellos la están pasando muy Claro. mal. Vos los ves a ellos también Los pasando veo la mano. caminando, los veo trabajando, los veo con una bolsita juntando donaciones. La mañana de Juan Domingo. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la mañana de Juan Domingo, acá con el equipo a full, el querido José Luis Poncico, el querido Claudio Orellano, Horacio del Prado, Buen día. Hola, Martín. nuestra Saluti. productora ejecutiva que no se muestra, pero Silvia Gamarra, Es como el sol, aunque no la veamos, siempre está. aunque no la veamos, Silvia siempre está. Y hoy tenemos algunas sorpresas que vamos a compartir con ustedes. Bueno, me quedé pensando en la experiencia de Monseñor Angelelli, qué grande, ¿no? Claro. Qué personalidad grande, amado por el pueblo riojano. La Rioja estuvo muy en boga estos días por iniciativa de Ricardo Quintela, su gobernador, que está limando asperezas entre sectores del peronismo, porque todos sabemos que tenemos que ir unidos, que tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que es la cara de la construcción, del amor, de compartir, de mejorar la situación de las personas, del trabajo, todo lo que ahora está como el demonio, y que hay que ordenar porque el sistema argentino es un sistema, digamos, el sistema argentino que sucede en los gobiernos democráticos y no en los gobiernos represivos, asesinos, etcétera, sino, digamos, los gobiernos elige el pueblo, salvo el caso de Milei, que es un caso muy raro, son gobiernos que se dedican a que mejore todo. Es decir, a que la gente tenga vivienda, tenga educación, tenga trabajo, pueda vivir de su sueldo. Digamos, una cosa normal, lógica, que siempre ha sido así con el peronismo, por ejemplo, muchas veces con el radicalismo ha mejorado, no más que el peronismo, pero mejorado de los gobiernos militares o de los gobiernos raros, que hemos tenido varios. Pero digamos, el funcionamiento de la Argentina es un funcionamiento democrático, salvo cuando dan una orden, y volvemos a Kissinger y compañía, que ya se murió, pero no importa, fue el mejor ejecutor de esa política,
salvo que Estados Unidos mande gente para destruir, para someter, para rebajar, y le ordene a los poderes constituidos que le cedan derechos y propiedades y iniciativas a los sectores concentrados del capitalismo que responden a los intereses de Estados Unidos y que le importa un pito cómo funcione la gente en Argentina, si tiene mejor trabajo, si tienen vivienda, todo eso les importa un pito. Y además pasa lo que pasa a veces con personajes como Patricia Bullrich. El otro día veía una foto, lástima que no la traje, la voy a traer otro día, donde hay 20 compañeros en un mostrador, digamos, de conferencias, y en la punta está Patricia Bullrich. Yo decía, bueno, ¿cuál es la novedad de esto? Porque, digamos, cuando hay reuniones, cuando se presentan posturas, cuando se lanzan ideas y construcciones políticas hacia la sociedad, suele haber esos paneles de 5 personas, 6 personas, 8 personas. Que tenía una particularidad. Las 20 personas que estaban en el panel, más Patricia, esas 20 personas fallecieron todas asesinadas. La única que sobrevivió fue Patricia Bullrich. No quiero decir nada con esto, solamente doy datos, digamos. Bueno, bienvenido, Poncico. Ayer hubo un partido terrible de River atacando las... No, el partido fue con Rosario Central. Con Rosario Central, sí. Evidentemente no está bien River, tiene problemas por el lado derecho de la defensa, los goles vienen por ahí, así llegó el gol de Barracas, así llegó el centro contra Gimnasia, Montiel se va mucho al ataque, no hay relevo. Esas son cosas que debe corregir el Chacho, que ya se tendría que dar cuenta. El partido con Belgrano de Córdoba también River lo pierde por ahí, faltando 5 minutos. Es un problema defensivo no resuelto. Y de medio para arriba, River tiene promedio 70 minutos, por ahí un poco menos o un poco más. Ocurrió contra Barracas, ocurrió menos con Gimnasia, que dominó en el primer tiempo, pero emparejó Gimnasia en el segundo, y ocurrió contra Central también en el primer tiempo. O sea, el dominio de River del medio para arriba en un partido, digamos, de, llamémosle, 8 contra 8, porque si el rival se repliega, hay 2 líneas de 4, y si River se adelanta, pone mediocampistas y delanteros en el campo adversario. Pero hay... ¿Cuál es el gran aliado del rival? Y por eso pierde River y la inteligencia de los rivales, sobre todo los que van al Monumental, les va bien. El gran aliado es el espacio que deja River, como lo dejó Boca en su momento, porque a Boca tampoco le fue bien, dominó contra Universidad Católica y perdió, dominó o empató, dominó contra Huracán, errores defensivos. O sea, son equipos que arriesgan, se plantan en el campo rival porque tiene más potencial, más jugadores, más presupuesto, más figuras, Paredes en el caso de Boca, Acuña en el caso de River, mundialistas, jugadores con prestigio, costaron mucha plata. Los rivales, con mucho menos presupuesto, figuras, jugadores, con la cuestión táctica, que eso es, hay que ir hacia Subeldí, hacia el Toto Lorenzo, hacia todos aquellos que innovaron en la cuestión táctica, les ganan a los grandes. O sea, Boca perdió un partido en los papeles imposible. Riestra había avanzado 3 veces en media hora y le hizo 3 goles. Y River perdió 4 partidos, cosa que nunca ocurre. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La conducción, evidentemente, de Coudet no está bien. Un jugador que media hora, 35 minutos, podía poner alguna pelota al claro, un cambio de frente, una pelota de gol, no está, que es Quinteros, colombiano, jugador importante en River, sobre todo en la época de Gallardo. A River, a Quintero le debe probablemente su mayor consagración de la historia, porque hizo aquel gol en Madrid, la final con Boca. Atención, Boca con el 1-1. Si hubiera hecho el gol Benedetto en un mano a mano en la Bombonera, en el último minuto que tapa Armani, ganaba Boca. Y no hubiera pasado lo que pasó, que lo echaron a los mellizos y tuvieron que ir 9 jugadores de esa final
de un plantel que el partido en los 90 terminó 1-1, Claro. que nadie se acuerda. Claro, Que nadie se acuerda. 1-1 y que empató River faltando 10 minutos. Y que a los 5 minutos del primer tramo del suplementario a Boca le expulsaron a Wilmar Barrio, que era un jugador fundamental en el medio campo. Sí, señor. Y del Mellizo. Entre paréntesis, a los Mellizos le está haciendo muy bien en Vélez. Sí, Claro, le ganó Independiente 1-0. Juntemos todo esto para que se sepa por qué no gana River, a Boca le cuesta un poco más. Y el tercero en discordia sería Racing, que también hizo inversiones, y del Prado la vez pasada me recordaba, dice, pero ahora se le va a Santiago Sosa, ya se le fue Nardoni, se le fue Almendra. ¿Por qué? Porque se van algunos que son jugadores importantes. River, una sangría, Mastrantono, el Diablito Echeverri, Julián Álvarez, Enzo Fernández. Si esos 4 jugadores estuvieran en River no le estaría yendo tan mal. Echeverri la rompió en el Manchester City. Entonces, para cerrar esta parte, va a repuntar River, también va a repuntar Boca, probablemente Racing, porque tienen jugadores, pero tienen que corregir cuestiones tácticas y físicas. Están llegando mejor los rivales al final del partido que los jugadores estos, que son todos importantes. River gastó 60 millones de dólares en 2 mercados de pase, es una fortuna. Quieren techar el estadio, hay mucha bronca con la comisión directiva actual, porque no le reconocen. Estaba escuchando comentarios hace 2 días de Jorge Rial, que es muy de River, dice, pero esta gente, dice, son todos hijos de banqueros, hijos de la patria financiera, vivieron en countries, claro. Son los hijos del balcón cuando están en la ciudad importante, la capital federal. Dice, no tienen calle, no cruzaron nunca la General Paz. Dice, y este es uno de los problemas que tiene River. Club elitista, con una comisión directiva y quedaron muy lejos de la gestión de Donofrio en este caso. Así que bueno, este es un poco el panorama. Horacio. Bueno, interesante todo lo que dice José Luis. No estoy de acuerdo con todo lo que describe, porque él pone siempre, José Luis, vos pones mucho el énfasis en la cuestión táctica. Y yo creo que con el Toto Lorenzo, a quien citaste, que sigue teniendo vigencia el fútbol arte, el fútbol táctico, por supuesto, el fútbol físico, y hoy estamos en un fútbol muy de mercado. Quiero decirte que si los problemas del fútbol argentino, para mí que River y Boca, esto que se está poniendo sobre la mesa, tienen el problema de estar en un fútbol de mercado, y un mercado muy chiquito el argentino. Es un fútbol el nuestro para cuadros chicos. Si River, escuché el otro día que decían, River está muy bien económicamente, por eso compra y tira la plata por todos lados. Digo, si River estuviera bien económicamente, como supo estar en otras épocas, por algo es el millonario, ¿no? Iría y compraría a Lautaro Martínez. Y si vos tenés a Lautaro Martínez de 9, se acabaron los problemas de Racing, de River, del que tenga Lautaro Martínez. Pensá que en el caso de Boca, ¿cuál es el problema fundamental de Boca? Que no hace goles. O sea, falta un tipo que... Ahora viene Ener Valencia, el ecuatoriano, 36 años, está libre, viene de jugar el Mundial. A mí me parece una gran incorporación, porque con que meta la mitad de los goles que metía cuando estaba en su plenitud, nos vendría fantástico. Pero yo creo que el tema está ahí, que hay un mal diagnóstico y, por supuesto, River viene con 5 derrotas al hilo. Es terrible en términos de resultados. Desde 1911, ¿no? Por lo menos, ¿no? Claro, dice 1911. Y hubo otras rachas adversas, no olvidemos que River se fue al descenso. Ha habido momentos mucho más. Pero de estas derrotas se compara con la de 1911. Y ahora el sábado va a Cancha de Tigre, que es un desafío muy bravo. Sí, pero Tigre jugando de local es probable que tenga que salir a atacar y ahí se le puede abrir un poco el campo. Bueno, pero con te agrego... Respecto, te quiero decir algo con respecto a Valencia. Déjame completar. Quiero completar. Que lo de River, los resultados son muy malos en el presente. Pero yo vi el lunes, eso fue el partido con Central, fue el domingo. Yo vi el lunes Vélez Independiente. No sé cuál era más horrible de los dos. Los dos son peores que River. Claro. Y lo gana Vélez porque Vélez tiene un buen diagnóstico y saca jugadores. Puso pibes de 16 años para ganarle Independiente. Claro. ¿Cuál es el problema de Vélez? Que ese pibe de 16 años que entró y la rompió, y el de 17 que entró y la rompió, juegan 3 partidos y se van. River está ahora pagándole una fortuna que no se sabe cuánto es. Claro. Porque vos entrás a las páginas web de Vélez y te dicen, lo vendimos al chico, a Tobías Andrada. A Tobías Andrada lo vendimos en 11 millones de dólares a River. Y las páginas de River te dicen, pagamos 8 millones por Andrada. O sea que hay 3 millones de dólares que nadie sabe dónde van a parar.
Entonces, ¿por qué River tiene problemas en las divisiones inferiores? Bueno, porque habría que hacer una auditoría y preguntar desde la 9ª hasta la 1ª, los chicos de las inferiores de River, ¿a quién pertenecen los pases? Claro. ¿Cuáles pases son de los dirigentes? ¿Cuáles pases son de los cometeros intermediarios? ¿Cuáles pases son de la barra brava? Porque este es un diagnóstico, un modelo de diagnóstico para todos los clubes del fútbol argentino que están mal. Ninguno zafa de esto. Bueno, evidentemente, Martín, esto da para pelearse un rato. Bueno, yo quiero decir igual que Boca el domingo, el primer tiempo, lo dominó a Newell's, porque está bien, hizo un gol, sí, pero un cabezazo en el travesaño de Merentiel, otra arrastrada en Merentiel que pasó rozando el palo, un tiro de Aranda en el segundo tiempo en medio del humo que pegó en el palo. Es decir, Boca tuvo motivos para ganarle el partido a Newell's. Newell's le copó el medio campo en los primeros minutos del segundo tiempo, dando vuelta al resultado, pero hasta ahí Boca fue un gran dominador. Pero después de un partido horrible con Riestra, Boca jugó mucho mejor en Rosario frente a un Newell's que no tiene figura, es cierto, pero que tiene un buen técnico que ha ubicado bien el equipo como Escudero. Recordá que Newell's no es el Newell's de Martín, no, cuando tenía a Coco, tenía Pablo Pérez, tenía... Es un equipo que en el campeonato anterior tuvo 6 partidos sin ganar, o sea, claro, tampoco, ¿viste? No, está bien, pero sí, es Rosario. Sí, ahora, Claudio, ¿sabés qué me preocupó de ese segundo tiempo? Que para mí no hizo buena lectura el Vasco Arrobarrena. No, tampoco, claro. Porque... O sea, lo sacás a Merentiel y lo pones a Milton Jiménez. Claro. Yo no lo saco a Merentiel. El problema estaba en el medio. Claro. El problema estaba en el medio y él cambió arriba. Exacto. Y yo me pregunté, yo lo vi por televisión, lógicamente, digo, ¿qué pasó que cambió el partido del segundo tiempo tanto? Y lo explicó muy bien Barsky, que estaba en campo, y dijo que era que los dos volantes, los dos de laterales, junto al 5 de Newell's, los adelantó Kudelka en el segundo tiempo. Pues es una explicación muy clara y muy convincente. Ahora, y el Vasco no pudo reaccionar. Me pareció bueno, el Vasco en el partido en Chile con O'Higgins en el segundo tiempo tampoco se destacó, digamos, porque O'Higgins le copó también O'Higgins en medio del campo. Claro, le regaló igual, Figal le regaló el gol a O'Higgins. José Luis, en favor de la dimensión táctica a la que vos aludís, hoy, con 5 cambios, es fundamental saber hacer los cambios, saber leer el partido. Para las inferiores, que River lo perdió, hace falta un tipo que sepa ver los cracks niños. Esto no lo tiene River, lo tiene Vélez, lo tiene Boca Juniors. No veo otro club, San Lorenzo un poco lo tiene. Los demás no sacan jugadores. Y en la primera, en el partido, el entrenador tiene que saber leer el partido y saber hacer los cambios. Yo no tengo idea cómo se hace. Bueno, pero explícame de tu memoria, ya que decís que la cuestión táctica no debería ser decisiva y sino el fútbol arte. No solamente. Fútbol arte, la máquina. La cuestión táctica es el Estudiante de Subeldía que ganó 3 Copas Libertadores de América con una tercera y 4 refuerzos, uno de la B, Bilardo, otro de Chacarita con Iglaro, otro de Platense, Tonieri, y otro el cuarto refuerzo, Ribaudo de Ferro. O sea, ¿cómo ganás 3 Copas Libertadores con una tercera y 4 tipos de saldos y retazos de la avenida Córdoba, Villa Crespo, donde se compra todo más barato? Pero buenos jugadores, Bueno, bien sí, pero elegidos. ¿cómo explicás el tema táctico ahí? ¿Vale o no vale la táctica? ¿Me permiten una palabra? A ver. Gracias. Presentamos, porque dicen que nosotros somos los viejitos simpáticos, y les voy a presentar a un columnista nuestro que le hemos invitado a partir de hoy, el querido Lautaro Fernández. Bienvenido, Lautaro. Gracias, Martín, gracias a toda la muchachada, Horacio, Claudio, José. Nos conocemos bien, todos los pendejos. Corazón tripero. Corazón tripero, venimos bien, los escuchaba hablando de River. Tenías que ver la alegría que tenían con el padre el día que le ganaron a River. La alegría, la foto que se sacaron ahí en La Plata. Una fiesta mensana. Y, viste, no es para menos. No es para menos, bien, no, arriba. Claro. Familia de periodistas, ahí está Gabriel Fernández, el autor de Fuentes Seguras, una gran familia de periodistas nacionales y populares. Y quiero agregar una cosa, perdón, Martín. El señor es geógrafo, es licenciado en geografía. ¿Cómo sabe Claudio? ¿Cómo me conoce Claudio? ¿Cómo me conoce Claudio? Bueno, primero bienvenido y le pasamos el dato a nuestros oyentes. Lautaro va a estar con nosotros
nos va a acompañar en el tema laboral y lo que él quiera, digamos. Quiero compartir que hubo hay cosas que la gente no tiene al día porque pasan tantas cosas que a veces no da lugar a tanta atención. Pero quiero decir que un frente sindical formado por Rodolfo Aguiar de ATE, por Daniel Joffre de Aceiteros y por Abel Furlan de la UOM, han hecho una presentación con la idea de, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciar al gobierno de Javier Milei por la reforma laboral regresiva, que el Estado Nacional deberá asistir para defenderse. El Frente de Sindicatos Unidos es una coalición gremial integrada por más de 100 organizaciones. Fue impulsado principalmente por los gremios que decía, para oponerse al programa económico y a las reformas del gobierno de Javier Milei. Digo esto porque la gente piensa que esto ya pasó, ya se superó, claro, ya está en otra etapa, y no, las organizaciones sindicales dicen, sí, está todo bien, pero nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Sí, estuvieron, Martín, como vos decías, los compañeros secretarios generales, incluyo ahí a la UOM, Abel Furlan, secretario general de la UOM, que recordemos que fue intervenida por el gobierno nacional, algo que no pasó ni en dictadura formalmente, la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. Una delegación que fue a Washington, que es la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar al gobierno nacional por impulsar la reforma laboral, lo que ellos dicen modernización laboral, según Sturzenegger, que le dice a todo modernización. A ver, es una discusión, ayer lo charlaba con Pablo Viró, de Pilotos, también integrante del FRESU. Saben que no es algo vinculante e inmediato, no es que la Comisión Interamericana mañana dice se deroga la reforma laboral, no sucede eso, pero sí que es un impacto importante a nivel internacional tener una comisión internacional, una más, porque ya distintos organismos americanos, sudamericanos se han planteado en contra de distintas medidas de Milei, así que presentó el FRESU, que es un grupo de gremios y sindicatos, tanto de CGT como de CTA, que confluyeron y dijeron, bueno, vamos a tratar de correr la vara un poco más allá, discutiendo con los compañeros de CGT, discutiendo con distintos gremios, y ahora llevan adelante esta acción. La Comisión Interamericana les dio ayer 20 minutos para el planteo, 20 minutos para la respuesta del gobierno nacional, que me contaron que fue bastante difícil de defender allí en la comisión. Por supuesto, se va a tomar un tiempo para evaluar la Comisión Interamericana cómo fue, cómo se impulsó y en qué deviene la reforma laboral, y por supuesto hacer un dictamen y enviarle al gobierno nacional como organismo una serie de planteos, esperemos, digamos, para tratar de hacer cumplir. Uno es medio escéptico, podemos decir, de lo que puede hacer la Comisión Interamericana en términos prácticos sobre la realidad argentina, pero no deja de ser algo interesante que planteó el FRESU. También había novedades del paro docente. Sí. Y también está el tema de los prácticos. Sí, hubo esta semana, Martín... Esta idea loca de Sturzenegger de que... Es muy intensa esta semana, Martín, porque el lunes hubo paro nacional docente, tanto paro directamente así convocado por la CETERA, por la Central de Trabajadores de la Educación, integrante de CTA, y medidas de fuerza de los sindicatos docentes de la CGT. Recordemos, el salario inicial docente está en 500.000 pesos y la línea de pobreza en, creo que 689.000. O sea, ni para ser pobre el salario inicial de los docentes. Entonces se planteó el paro nacional, que justamente hablábamos de la reforma laboral. La reforma laboral había declarado esencial, ¿se acuerdan en pandemia los servicios esenciales? A la educación. Entonces la educación, los maestros se ven obligados, como si fueran una ambulancia, a prestar servicio. Es decir, el paro está fuera de regla. Está para esta reforma laboral fuera de regla porque debía haber un mínimo de cumplimiento. Ahora bien, los docentes
que no fueron convocados a la paritaria nacional docente, hubo encuentros, no llegaron a acuerdo y no se convocó más. Dijeron, bueno, no hay más discusión, si no lo acuerdo no pasa nada, dijo el gobierno nacional. Plantearon seguir con las medidas de fuerza. Sonia Lieso decía, somos muy creativos y lo hemos hecho muchas veces. Así que el paro nacional docente del lunes. Ayer a ver, no es estrictamente un paro porque los prácticos y vaqueanos, fluviales y marítimos, no están agremiados. Son trabajos particulares, son autónomos. Pero es una discusión acerca de la soberanía nacional, porque los prácticos son los que guían a los buques extranjeros por aguas argentinas. Porque, por supuesto, el capitán de un naviero chino no conoce el canal Magdalena, Río de la Plata, por dónde entra, por dónde no, cómo acceder al Paraná. Para eso hay prácticos argentinos que son los que los guían. Por supuesto, es un servicio imprescindible, bien remunerado y autónomo, que bajo el decreto 690/26 del Gobierno Nacional desregula o cambia de el reglamento en ese decreto. Los muchachos, los prácticos, dijeron, así no se puede trabajar. Es como cuando cambia el estatuto o el reglamento para cualquier profesión autónoma. Finalmente, por este paro que impactó fuerte, porque hubo 140 buques parados esperando ingresar a la Argentina, por supuesto eso es económico, el daño que sintió el gobierno nacional, dijo, bueno, acordó reducir con los prácticos un 20% de la tarifa, pero se tira hacia atrás el decreto 690, lo cual fue una medida de fuerza que logró algo en la negociación. Martín el lunes, luego del paro docente, se hizo una conferencia de prensa en CGT. Estuvieron presentes los gremios y la conducción de la CGT, que convocó además una conferencia de prensa de hoy de CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Recordemos que mañana se convoca fuertemente a la marcha del Congreso en contra de la ley de venta de las tierras argentinas. Van a convocar todos los gremios, organizaciones, y el día 7, el viernes, es San Cayetano. Es, una vez más, 10 años ya de la marcha de San Cayetano, desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo. Que inauguró Ubaldini, ¿no? Así es, 30 de marzo fue Paz, Pan y Trabajo, y después en San Cayetano, también 7 de agosto, se retoma esa bandera con también tierra, techo, Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, como decía el Papa Francisco. Está bien, aclarar, 30 de marzo del 82. 30 de marzo del 82. 82 días previos a la toma de Malvinas. Así es, Paz, Pan y Trabajo de Saúl. Y bueno, se tomó esa reivindicación para ir a San Cayetano el 7 de agosto. Además, bueno, con la novedad reciente de que el Papa León va a visitar la Argentina. Sí. Así que hay movilización. Hubo paro el lunes, paro ayer de prácticos. Hoy una conferencia de prensa que, atención, ahora a las 11 de la mañana en Azopardo van a estar todos los referentes de los gremios y de las centrales. Mañana la marcha del Congreso y el viernes la marcha de San Cayetano. Y hay una declaración del uno de los cosecretarios generales de la CGT, que ahora me van a decir si la tenemos, Octavio Argüello, cosecretario general, plantea el acompañamiento a los docentes y decir, bueno, hemos agotado la medida judicial, hemos agotado la medida legislativa, por supuesto que la vamos a seguir peleando, pero vamos por algo más. No hay fecha, no es un anuncio formal, no es una cuestión, digamos, ya está todo dado, pero va empujando. Ahí la CGT me parece que esta semana va a haber alguna novedad. Horacio. Lautaro, desde tu formación en geografía, esta agresión sobre nuestras tierras, sobre nuestras fronteras, sobre los ríos y los prácticos, a través de la medida con los prácticos, ¿merece una medida específicamente desde lo geográfico o ya está implícita en lo que describiste políticamente? A ver, la medida desde lo geográfico es cualquier medida política en sí, política territorial. Lo lindo de la geografía es que puede analizar desde un montón de variables. Lo de la ley de extranjerización de tierras, en realidad de inviolabilidad de la propiedad privada, que es un absurdo, digamos. Es grave, primero por lo obvio, porque se permite vender mucha tierra nacional a manos extranjeras. Después, igual podemos discutir
ya de quién eran esas tierras en la Argentina. ¿Sí? Por alguna del Estado, de privado, del ejército, de quién eran. Pero lo que es muy problemático, entre tantas otras cosas, es que empieza a correr la vara de la posibilidad de estados subnacionales. Es decir, si yo tengo una gran extensión, no grande, unos cuantos metros, miles y miles de hectáreas dentro de la nación argentina, sobre todo en límites y sobre recursos estratégicos, y tengo además del lado de enfrente, pongámosle, Paraguay, Chile, Bolivia, otra gran cantidad, la frontera es prácticamente mía. Claro. Porque tenés 20.000, y es poco, 50.000 hectáreas en Corrientes. Claro. Y enfrente, del lado paraguayo, brasilero, uruguayo, tenés 50.000 hectáreas más. Chileno. Por eso decían que era una engaña pichanga el tema del 25% de conceder tierras a los extranjeros por parte de Patricia Bullrich, porque en rigor de verdad es para solamente conseguir el voto de los gobernadores, que es de la única manera que pueden apoyar este proyecto realmente lamentable, cipayo, patético, saqueador. Entonces digo, ojo con eso, porque la Bullrich ayer dio una conferencia de prensa queriendo convencer el porcentaje de concesión de tierra a los extranjeros, y detrás de eso hay toda una maquinaria que no es solamente el 25%, es entregar toda la tierra a los extranjeros. Salió a enfrentarlo José Mayán. Todo esto que estás diciendo, José Mayán en el Senado. Sí, es muy... es pensar a futuro, ídolo. Porque además, supongamos que, esperemos que no, que sale la ley. Viene otro gobierno, esperemos pronto, se puede derogar la ley. Ahora, ir para atrás con la venta de tierras que ya se hizo, y no es de un decreto. Hay que volver a comprarla, poner en juicio esa compraventa, digamos, perdés esa tierra. Claro. La ley se puede derogar. Cuesta, es un problema político. Se puede expropiar. Se puede, claro, ahora, tiene que venir un gobierno de tomar la decisión de expropiarla. Claro. No es lo mismo tener tierra, tener el papel de la tierra que no tenerlo. Claro. Para el Estado Nacional, para una provincia, para el pueblo, para el pueblo en general. Entonces, es realmente necesario frenar esta ley, que no avance, que no salga. Ya, digamos, más allá de esta ley, ya hay muchísima tierra extranjerizada en la Argentina, en la Patagonia y sobre espacios de recursos naturales, pero con lo que vos decías, Horacio, es pensar el Estado Nacional en su conjunto y evitar la creación de estados subnacionales extranjeros a futuro. Claro. Así fue el proceso de Palestina, ¿no? Y bueno, ese se disuelve el Imperio Turco, Turco, perdón, el empiezan de la balcanización en Yugoslavia. Claro, fue algo más o menos parecido. Sí, pero en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, la desintegración, sigue viviendo la gente que estaba ahí. En claro. Palestina le compraron los terrenos, le compraron la Patagonia de Palestina, y después los rajaron a todos. Eso es cierto. Los colonos. En el 48, puede ser un proceso de colonización. Claro. No quiero... A ver, es muy sensible y específico el tema palestino, pero ¿por qué no es una balcanización? Porque se difundió medio en chiste, medio no. Si se va a Mendoza, si Mendoza hace su estado, bueno, los que viven ahí son mendocinos. Es decir, Mendoza es un estado que se separa de la Argentina, imaginemos. Bueno, acá vendría un enclave de otro país. Cornejo habló del Mendoexit. La enmienda Cornejo. La enmienda Cornejo. Yo creo que eso no va a pasar, digamos, pero para poner un ejemplo, no es que está balcanizándose los estados subnacionales ya argentinos, sino que es serían la posibilidad a futuro de crear estados subnacionales desde afuera en la Argentina. Como si te hicieran un country gigantesco con otra bandera y otro idioma, y ustedes fuera. A propósito de la reunión del FRESU a la que aludía Lautaro, recordemos que la representación argentina también denunció la existencia de una política de persecución, ¿sí?, y disciplinamiento sindical. Particularmente hubo como una política de persecución, en especial hacia la figura de Pablo Viró, ¿no?, el titular de APLA, sí, donde denunció que fue amenazado él, su mujer y sus hijas. Mira, a Pablo Viró... Son denuncias permanentes. Claudio, a Pablo Viró, a la familia de Pablo Viró, exactamente, la seguían con camionetas sin patente de los servicios de inteligencia. Tal cual. Tuvo que pedir un habeas corpus, Pablo,
para que un juez garantice la seguridad de él y su familia. Claro. Recordemos que a través de la aplicación Mi Argentina y en los tótems, las pantallas de las estaciones de trenes, en Constitución, Retiro, decían, no podés viajar hoy por culpa de Pablo Moyano y Pablo Viró. Exactamente. Son unos mafiosos. ¿Estás hablando de la CIDE de Santiago Caputo? ¿De qué CIDE hablas? De la CIDE de Santiago Caputo y más también, digamos, porque lo que era el Ministerio de Trabajo, Subsecretaría de Trabajo, la última vez que se reunió en una mesa acerca del salario mínimo, estaba del otro lado. Claro. Estaba directamente, no representación del Estado, mediando, si se quiere, sino representación de las empresas. Totalmente. Así que, no, lo que han hecho con Viró es tremendo. Es vergonzoso. Es tremendo. Y en el caso del disciplinamiento sindical, el ejemplo más cabal, digo, es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, tras el rotundo triunfo de Abel Furlan, fue intervenida por el Gobierno Nacional, ¿no es cierto? Sí, la intervención no se había dado nunca en la historia, digamos, ya han asesinado compañeros de la UON, los han secuestrado, desaparecido, pero ninguna de todas las dictaduras en Argentina intervino a la UOM. Claro. Es la primera vez, es algo inédito inclusive. Estaba preso Lorenzo Miguel, pero no estaba intervenido la UOM. Claro. Exactamente. Bueno, a propósito de lo que pasó con la reunión del FRESU, tenemos palabras, Martín, del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Vamos a ver, muchachos, si tenemos ahí el video con la palabra de Rodolfo Aguiar, titular de ATE, quien hizo referencia a este encuentro del Frente Sindical Unido en contra de la reforma laboral decretada por el gobierno del desquiciado Javier Milei. Vamos a ver si tenemos la palabra de Aguiar. ¿La tenemos? Vamos con Aguiar. Ahí vamos. Escuchen, le pegamos a Milei donde más le duele. Sí, acá en Estados Unidos. El gobierno argentino fue cacheteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia acaba de terminar. Todas las argumentaciones del gobierno para defender la reforma laboral se frustraron. Tuvimos que escuchar algunas cosas como decir que se votaba. Esto que es la avanzada patronal más grande que se recuerde para combatir el estancamiento del empleo o para terminar con la marginalidad. Pero si desde que asumieron se destruyeron 341.000 puestos de trabajo. Pero si ahora se está reemplazando empleo formal o registrado por empleo informal y empleo precario. Hemos dado un paso significativo en nuestra pelea contra la reforma laboral. La vamos a terminar volteando. Ahí está la palabra del secretario general de ATE, Martín, Rodolfo Aguiar, haciendo hincapié a esta reunión importante del FRESU, que seguramente se van a repetir con el correr del tiempo, mientras se siga agravando la situación en el país. Sí, nosotros valoramos la presencia de Lautaro Fernández en el equipo porque es importante saber el mundo gremial. Argentina tiene una gran tradición sindical ligada a la defensa del patrimonio nacional, ligado a la historia heroica de Argentina ante tanta presión y tanta invasión, y en base a mantener el principio de una patria. Nosotros tenemos muchísimos héroes, muchísimos personajes, personalidades que han dado su vida, que se han dedicado en su vida a construir una dignidad con la patria. Y bueno, nosotros valoramos eso, incorporamos naturalmente, teníamos que tener la persona indicada, pero el tema gremial, el tema sindical, la organización de los trabajadores, desde el punto de vista de la mañana de Juan Domingo, es primordial en la organización de la sociedad. Por eso te hemos invitado, Lautaro, es un orgullo tenerte. Gracias, Martín, gracias a toda la muchachada. Felicitaciones de nuevo por el espacio y me pone muy contento estar con queridos compañeros acá. Aprovecho para pasar lo último que tenemos, que es la palabra de Octavio Argüello, consecretario general de la CGT, que habló el lunes. Hoy en un ratito van a hablar de nuevo de la CGT y lo dejo por que hay algún tipo de atención. Lo escuchamos a Argüello. En la lucha, vamos a estar en la calle, vamos a estar, como bien dijo Peter Jerónimo, el día 6. En esto también hace un llamado a los gobernadores, no a los que han entrado por ellos, porque sabemos cuál es su posición política, pero sí a aquellos que entraron llevando la bandera del peronismo y la bandera de sectores populares. Que no se olvide que el voto se lo llevó el pueblo, que no los traicione, que no cambie
riqueza natural y nuestra soberanía por espejito de colores. Porque esto sí, el día de mañana el pueblo se lo va a reclamar. Entonces, compañero y compañera, vamos a acompañar todas las luchas que lleva adelante los trabajadores y cualquier sector del sector del movimiento obrero. Y yo creo que es inminente que vamos a dar un camino a una gran marcha feliz, un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar solamente con conversaciones. Lo dijimos claramente cuando asumimos. Teníamos 3 sectores para discutir: la legislativa, la judicial y la calle. Hoy tenemos la calle. Y ahí vamos a estar presentes y vamos a estar todos los días que sea necesario, las veces que sea necesario, discutiendo, y no vamos a resignarnos de entregar nuestro derecho y nuestra dignidad, que como siempre digo, no se consiguió a través de un escritorio de negociaciones, se consiguió con lucha, con sangre y mucho mártir. Y esta conducción y esta central obrera, esta casa de los trabajadores, no lo va a permitir que se lo lleven puesto como los pretende este gobierno. Acá no hay reforma laboral, acá lo que hay es un retroceso en la ley laboral, que nos llevó a 200 años hacia atrás. Y eso no lo vamos a dejar que lo hagan de esa manera. Hoy este gobierno, el que piensa que está fracasando el modelo, está equivocado. El modelo está saliéndole perfecto, porque lo que vino este gobierno es precisamente a vender nuestra patria y la dignidad de nuestro pueblo. Así que, compañero y compañera, nuevamente gracias por estar presente y seguramente lo vemos. La palabra de Octavio Argüello, uno de los secretarios generales de la CGT, ahí en la conferencia de prensa. Lautaro, ¿cuál es la sensación que hay de la militancia? Pero también yo escucho muchas veces, por supuesto siempre dijimos que la CGT es la columna vertebral del movimiento peronista, del movimiento del Frente Justicialista, pero bueno, hay muchos peronistas que perciben que la CGT no se mueve de la manera que uno sueña, es decir, algunos piden paro por tiempo indeterminado, justificadamente, porque ve que el gobierno sigue avanzando, es decir, todo lo que dijo Milei lo está cumpliendo cada vez más, está destruyendo el Estado. Fíjate cómo será el odio que tiene, que terminó con el coro nacional de niños, que me parece que es un tema gravísimo, porque ¿cuánto puede salir la mantención de un coro nacional de niños? Lo que gana un senador nacional, 12 palos, eso es lo que puede generar de gasto un coro nacional de niños. Y te voy a decir algo, hay ejemplos de chicos que han tenido que recurrir al psicólogo y al psiquiatra porque le sacaron una fuente de vida. Hay un integrante del Coro Nacional de Niños que hace poco se le murió la madre y el Coro Nacional era su sostén para seguir viviendo y para reconfortar con su espíritu, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está la CGT ahora? Te lo pregunto porque el otro día se cumplieron 10 años de la muerte de un gran sindicalista como fue Raimundo Ongaro, aquel líder de la CGT de los argentinos, muy bien recordado por el gringo Amichetti, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, y uno espera a veces que resurja esa CGT de los argentinos, vemos como una CGT medio paralizada. ¿Cuál es tu percepción? La de Ubaldini. No, por supuesto, pero yo estaba hablando de la CGT de los argentinos, después por supuesto Ubaldini, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la percepción que tiene en general el pueblo? Lo que dice el pueblo es que la CGT no se mueve, a ver. Sí, pasa algo primero que hay que tener en cuenta en contexto laboral, es que con la caída del empleo registrado y ahora también la caída del empleo informal, pero sobre todo con que se achica el empleo en blanco y se agranda, o por lo menos hay un crecimiento parcial del empleo en negro, hay menos sindicalización. Claro. Hace muchos años que hay menos afiliados en los sindicatos. Entonces los sindicatos tienen lo que representa su representatividad histórica, la referencia central como organizadores de la sociedad, pero hay que, y es algo para discutir internamente, los sindicatos tienen menos afiliados porque hay menos trabajadores en blanco. Entonces eso ya es un dato, para el Estado, para el privado, para la industria, para cualquier actividad. Después que siempre se le exige a la CGT, lo cual está bien, más de lo que se le exige a la política institucional. Más presencia. Más presencia. Claro. Entonces, cuando hay una defensa, es difícil escuchar una voz en alto que diga que bien los gremios, la CGT, pero cuando no está lo que uno desearía o quisiera que haga, bueno, se dice son entrevistas, se venden, etcétera. Yo sí personalmente creo que la CGT tendría que ir un poco más a fondo. Es cierto que también la Confederación General del Trabajo no es solo el triunvirato de Naso Pardo, sino que es todo el país con miles de delegados sindicales, regionales, seccionales de CGT que pueden hacer paros también, de hecho los hacen en el interior del país,
y tiene hacer un paro nacional es difícil también. Es decir, no es solo, muchachos, mañana nos quedamos en casa, no. Digamos, hay que garantizarlo, hay que trabajarlo, hay que prepararlo, y es una organización democrática muy grande, la CGT. Entonces hay que contemplar y tener esa capacidad de comprensión de que la conducción no es ir apurado con el de adelante, sino hacer que llegue toda la tropa más lenta que va por atrás. Entonces, el arte de la conducción, decía el Pocho, tiene que ver con un montón de cuestiones. Sí creo, igualmente, para no tirar la pelota a la tercera bandeja, como hacía Mauro de la Espada, ¿te acuerdas? En Cancha de Boca. Pues la llevas al córner. La llevo al córner, le hace un pozo. Sí creo que la CGT hoy tiene herramientas para ir con alguna medida de fuerza más a fondo, porque la verdad es que no hay punto de diálogo, no hay algo donde vos obtenés algo de este gobierno, tratás de que te den alguito dentro de las posibilidades. Hay que aguantar, resistir a pie firme y a las piñas, porque si no se desbanda. Una sensación desde la tribuna popular, me parece que la bandera de las Malvinas son argentinas en el Mundial. Una plataforma. Aguijoneó y avergonzó a los más quietos. Es una plataforma. Y la otra es una pregunta que sería, como una fantasía, ¿no? Si estuviese Saúl Ubaldini o Raimundo Ongaro, ¿qué harían frente a la situación de debilidad por falta de... La resistencia, Andrés Flamini, la resistencia. La resistencia. Claro. Sí. Un poco los jugadores ahí, ¿no? Sí, yo creo que los actores aparecen, se puede decir. Hay gente del tiempo que logra interpretar el tiempo y la época y ir para adelante. Después, qué sé yo, que haría Saúl, ojalá, intuyo que estaría peleando acá con nosotros, pero bueno, vamos a ver, ojalá que aparezcan los dirigentes que ahí sí no a la conducción, sino a los delegados y secretarios generales de gremios más chicos que no son tan conocidos. Es como el salto a la política se está volviendo imprescindible por parte del sindicalismo. Se le fue negado y va a tener que ser intempestivo. Me parece muy buena la descripción que hiciste del cambio de la situación. Me pareció muy explicativa, además, de por qué a veces no hay movimiento. Horacio, hay una del general que va en dirección a lo que dice el compañero Lautaro. Uno de los últimos reportajes antes del viaje del regreso de noviembre del 72 lo entrevista, periodista de la Fran Press, y le dice, bueno, ¿qué va a hacer usted cuando llegue? No voy a hacer demasiado, dice, porque el resto lo harán todos mis enemigos. O sea, el tema del enemigo en algún momento va a confluir en todas las descripciones que has estado haciendo respecto del movimiento de los trabajadores. La UON llegó a tener en el 75 420.000 afiliados. Claro. Fue realmente, en América del Sur no había un sindicato organizado como la Unión Obrera Metalúrgica de la Argentina. Y los enemigos, José Luis, en favor de lo que estás diciendo, no dejan error por cometer. Hasta con los perros se metieron, ¿viste lo de Karen Reija? Se metió con los perros, la apalearon por todos lados. Es para mandarle la perrera a ella. Lo de los prácticos es un disparate. Es decir, no hay los reportajes, si no tuviese el blindaje mediático formidable. Pero agrega que Adorni, que estuvo 45 días en la tapa de los diarios, tiene una custodia pagada por el Estado de 3 turnos. 3 turnos de la Federal lo custodian a él, a su familia, a los chicos que van a la escuela, a la mujer, todo es una cosa impresionante. Bueno, desde hoy tenemos a Lautaro en el mundo sindical. Para nosotros es un gran orgullo. Una gran alegría, porque hace mucho que lo seguimos y que estamos admirados por su trabajo. Así que te damos la bienvenida formal. Bueno, gracias Martín, gracias compañeros, un gusto. Muchas gracias. Quiero decir algo que muchas veces sobrevuela lo que pasa y lo que se narra. Supongamos que un asesino dice que el lunes a las 19 horas va a matar al obispo no sé qué. Ahora, si va el lunes a las 19 y le pega un tiro al obispo, ¿qué podemos decir de él? ¿Que cumple la palabra? ¿Que es un hombre de palabra?
que no es que hable al divino botón, sino que lo que dice lo cumple, merece una promoción moral frente a la sociedad, o simplemente es un asesino. Digo esto porque he escuchado varias veces una especie de, no sé si admiración, pero por lo menos un comentario, de que el presidente Milei se atreve a hacer cosas que los demás no hacían. Claro, por ejemplo, con el fentanilo murieron no sé cuántas personas. Más de 100. Más de 100, Claro. porque eliminó el ANMAT, que controlaba que los remedios fueran aptos para lo que se los utilizaba, Para la distribución. y a partir de ahí no se controló más. Entonces la gente recibió el fentanilo, lo tomó como lo tomaba siempre, y se murieron más de 100 personas. Eso, desde el punto de vista moral, no es un asesinato. Claro, un genocidio. No es un genocidio. Claro. Tenemos un presidente que cumple con su sombrío destino de asesino. ¿Cuánta gente murió por no tener dinero suficiente por jubilado para sostenerse y comer? ¿Cuánta gente está comiendo una vez por día? Claro. Un jubilado murió por la falta de medicamentos oncológicos, Martín, hace días. Ojo con comerse la curva de aquellos que prometen lo que nadie prometió y lo cumplen, porque también ahí estamos frente a un asesino serial. Un asesino serial que la sociedad, por alguna razón, admite como personalidad, digamos. Disruptiva, diferente, pero peligrosa para la sociedad. Y eso me gustaría escuchar sus razones, me gustaría escuchar su opinión. Puede mandarnos mensajes, puede escribirnos y nosotros lo vamos a leer. Pero me preocupa que hagamos mutis por el foro con este tema, ¿no? Martín, a partir de la clase docente que diste sobre Henry Kissinger, hace un par de reuniones, no se puede comparar esto de Sturzenegger y todo lo que describió Lautaro, el tema de Hidrovías y todos los dramas, la cerealera, todo, no se puede comparar con lo de hace 70 años, con lo de Raúl Prebisch en el gobierno de Aramburgo y Rojas, con Estados Unidos omnipresente en la Argentina y con fusilamientos de junio del 56 a militantes políticos, a civiles y a militares. Hubo más de 25 fusilamientos en cuestión de 2 días, del 9 de junio al 10 de julio, lo de Valle. Digo, ¿no se puede comparar? O sea, así como explicaste quién era Kissinger y cuál fue el efecto que causó Kissinger, la caída del gobierno de Salvador Allende, lo de Videla, lo del genocidio en la Argentina y todo. Sí, el hostigamiento a Cuba, el hostigamiento a todos los países de Latinoamérica, Claro. con miles de muertos. Hay una particularidad en algunos gobiernos como el de Colombia, que cada vez que surge un alcalde en un lugar que presenta, digamos, un sentido común de construcción y demás, lo matan. Es casi simultáneo. Nombran un intendente y a los 15 días lo matan. Porque se destacó, porque tiene una posición, etcétera. Hay que tener cuidado con la lectura de la realidad. Claro. Porque si no parece que viéramos series de televisión donde hay cowboys. Sí. Y no, es la vida. Es la vida. Como se secuestran un presidente y se lo llevan. Claro. Como el caso de Maduro. Claro. ¿Cuál es la tolerancia de la sociedad frente a esas barbaridades que ocurren en Latinoamérica con la intromisión de Estados Unidos? Sociedad que nosotros no estamos en contra, digamos. Nosotros no tenemos nada en contra de Estados Unidos, salvo cuando se convierte en un cobarde hijo de puta que mata a la gente. Claro. Pero, y que persigue, y que, bueno. Y además cómo funciona el statu quo, Martín, porque por ejemplo cuando terminó el exterminio en los Balcanes, Slobodan Milosevic, el líder serbio, fue condenado por el Tribunal Penal Internacional y fue fusilado. En cambio, el Tribunal Penal Internacional de Roma está acusando de genocidio a Benjamin Netanyahu
y con la venia de Trump no es arrestado. Por eso viene que destacar la palabra de Mundani, del alcalde de New York, el musulmán, que dijo: si pisa territorio neoyorquino será detenido Benjamin Netanyahu. Y esto fue lo que le espetó Trump hace poco a Netanyahu cuando le dijo: pará con el ataque en el Líbano, porque si vos no estás preso, le dijo Trump, es por mí, ¿no? Más allá que me parece que Trump está agarrado de las pelotas con el tema del caso de pedofilia Epstein, ¿no? Está agarrado hasta las pelotas a Israel, y Epstein, que era un agente sionista y un agente de los servicios secretos de Israel, lo tenía agarrado a él y a otros tantos líderes norteamericanos, porque hay que reparar que en democracia gobiernan los millonarios, hay una plutocracia. Para ser senador o representante republicano o demócrata, tenés que ser millonario. Ahí no hay ningún representante pobre, salvo la excepción del socialista Bernie Sanders, bueno, y acá, que es el único que levanta la voz ahí. Y acá lo mismo, se gobierna para los millonarios. Exactamente. Y se le exprime el estómago y la sangre a la gente común. Claro. Y bien que hiciste este homenaje a Angelelli, porque digo, Angelelli cuando desaparece Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, va a verlo a Cachorro Menéndez a Córdoba. ¿Y qué le dice Cachorro Menéndez? Ocúpese de usted, obispo. A los pocos días muere. Y mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? En este tiempo de oscuridad, de terrible oscuridad y violencia en la Argentina, hoy la Iglesia ha cambiado su espectro a partir de la irrupción de Francisco. Hoy tenemos a Ignacio García Cuerva en el Arzobispado de Buenos Aires, que es un hombre que viene de trabajar con los villeros. Tenemos a Ángel Sixto Rossi en Córdoba, cuando lo teníamos a Primateste y Aramburu, respectivamente. Hoy ha cambiado ese espectro. Tenemos todo lo que ha deseado, es decir, el fruto de Angelelli, o la semilla que germinó Angelelli ha dado sus frutos en la Iglesia Católica. Y no te olvides del Vicente Saspe, el arzobispo de Santa Fe, cuando Santa habló Fe de la Argentina secreta y dijo en una homilía en Santa Fe, 1979, plena dictadura de Videla, exacto, de Martínez de O, de Macera, dijo: ojo que acá se está incubando algo abajo. Hablaba de los estudiantes, de los obreros, de los dramas. O sea, Saspe fue un adelantado. Ni olvidar de Nevares en Neuquén y Gesain en Río Negro. Y ahí tenemos a un compañero al que vos has charlado, que nos hemos acercado, el padre Rubén Capitaño, que fue la mano derecha de Jaime de Nevares y el tipo que hizo movilizar 20.000 trabajadores en el 91 de Hidronor contra el gobierno de Jorge Sovich. Así es. Damos la bienvenida a nuestra nunca bien ponderada y querida Patricia Izaza, porque estamos hablando de esos temas y estamos metiéndonos en el tema internacional y para eso viene hoy Patricia, tan querida y tan respetada por el equipo. Bueno, buenos días. Me parece que la combinación de algunas cosas, hoy es el Día de la Antártida, por la Virgen de las Nieves, ¿no? Combinado con esta discusión que hay, quizás yo tengo una pequeña observación, es una discusión que se hace eje en la tierra. Yo creo que un Estado necesita tres cosas para ser tal. Necesita un territorio, necesita un gobierno y necesita una población. El territorio es lo definido, donde no se puede extender. El territorio es el espacio donde se ejerce la soberanía. Digo, la soberanía no es una cosa abstracta, gaseosa, que no. Se ejerce en una condición material donde el Estado ejerce esa soberanía. Las leyes, el control ciudadano, los derechos. Entonces el territorio me parece que es la gran discusión, inclusive más que la tierra, porque es el lugar donde se discute la política de ese Estado y es la materialidad de ese Estado. Perón planteó que Argentina es un país bicontinental, ¿no? La visión de la bicontinentalidad. Y en función de eso generó toda una política realmente impresionante,
estamos hablando de 80 años atrás, casi 80 años atrás. Es realmente algo impactante. Esa política se desarrolló en distintos espacios y se desarrolló, lo traje en un marco jurídico, simplemente para recordar distintos decretos del año 46 sobre la plataforma submarina. ¿Quién es el que plantea y desarrolla la temática de la plataforma submarina? Y ahí incluye claramente, como corresponde, Malvinas. General Perón, ya en aquellos años lo plantea. Mirá qué importante, ¿no? Luego, en el año 46, la cartografía, que inclusive en la escuela primaria y secundaria se pone en los mapas, ¿no? Diría esta mujer verde oliva, diría un mapita. Bueno, ese mapita es el ejercicio de la soberanía, que es el cuerpo de la patria. Es el cuerpo de la patria. Bueno, fíjate que en términos bicontinentales, Patricia, si vos pensás en términos bicontinentales, como bien explicaste, hoy Tierra del Fuego es el centro del país. Exactamente, exactamente. El territorio que tenemos en Antártida es un territorio tan vasto como el que tenemos en la parte continental de América. Entonces, la política fue algo clave y la soberanía que se ejercía en ese territorio. Digo, a colación de lo que está sucediendo, que en realidad es un ataque a la soberanía. Esto de poner en venta. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es el control estratégico de nuestros recursos. ¿Y qué recursos tenemos en la Antártida? Muchísimos, muchísimos. Son los recursos del futuro, pero del futuro no de 2, 3, 5 generaciones, del futuro de la humanidad. Entonces, esta visión geopolítica y este posicionamiento del peronismo en relación a la soberanía, a la territorialidad y al control de los recursos, me parece que es clave hoy por hoy para ir mañana a esa marcha. Para ir mañana a esa marcha y defender no solo la tierra, defender nuestra patria, defender nuestro futuro y poner en crisis este presente. Porque sí, claro que es un presente terrible, ¿no? Realmente, o sea, le han puesto bandera de remate a todo, parece una frase hecha, pero no lo es. Y seguramente a cambio de un porcentaje. Digo, esto hago un paralelo porque de tantas cosas sacan porcentajes que, bueno, da que sospechar. Entonces, valorizar y poner realmente en valor lo que fue la política del peronismo y que nosotros abrevamos ahí. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Un marco jurídico, tenemos por supuesto una doctrina geopolítica, y luego tenemos el ejercicio. ¿Qué ejercicio de esa territorialidad hizo Perón? Bueno, dos cosas. Una, fundó bases. ¿Qué tipo de bases? Militares, sí, para fines pacíficos, científicas. Bases científicas para fines pacíficos. Y además llevó sus familias. Y tuvo la política de que la gente tuviese ahí un desarrollo social, inclusive que puedan nacer personas ahí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que a posteriori, en unos años, en unas décadas, se va a rediscutir el tema de la posesión de la Antártida. Y ahí Argentina va a mostrar, bueno, nosotros tenemos ciudadanos argentinos nacidos. O sea, la visión de soberanía en el ejercicio de una materialidad que se llama territorio, ¿no? Esa fue. Y lo otro, bueno, por supuesto, tener una de las cosas que hizo que es muy importante, el desarrollo del ARA, no es el San Juan, me sale el San Juan, consulto acá, pero es el ARA San Martín, que era un barco con el que se ejercía todo el suministro, ¿no? En la marina mercante. Entonces, qué importante todo esto. Qué importante esto para poner blanco sobre negro
lo que fue la política del peronismo en aquellos años, de desarrollo y de expansión, y bueno, por supuesto respecto de Malvinas. Traje algunas, sí. Una línea, Patricia, en el marco de lo que estás describiendo de la soberanía. Acordate cuando Perón en el 46 ya decía, los teléfonos no son nuestros, los ferrocarriles no son nuestros, el gas no es nuestro, los teléfonos, o sea... Los recursos. Los recursos, o sea, era un país que estaba totalmente en manos de las grandes corporaciones, y ahí empieza su relación con Miguel Miranda, que es el gran artífice de la nacionalización de los ferrocarriles, que hay que ir al 48 aproximadamente. Tema soberanía. Exactamente, importantísimo. Traje unos videos, no sé si los podemos pasar, el primer video, así vemos un poco el arranque de todo esto. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833. Su primera medida es presentar un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Al año siguiente se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece la cooperación de los países americanos ante un posible ataque externo. En este acuerdo, Perón logra que la zona de seguridad continental incluya a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Hacia fines de 1950, el Congreso Nacional declara formalmente que las Islas Malvinas son parte del territorio de la República Argentina. Además de utilizar la vía política y diplomática, el peronismo busca difundir la causa Malvinas en la población. En textos escolares se exalta la pertenencia de la Antártida Argentina como una parte de la República y la convicción de que las Malvinas son argentinas. Bueno, acá tenemos un poco el raconto y también, por supuesto, la mención a Malvinas y todo el reclamo. Se inicia todo aquel reclamo, ¿no? Esto que este remake que tuvimos ahora del debate en torno a Malvinas y la posición realmente cipaya, ¿no? de nuestros gobernantes. Patricia, ahí mostraste en esta película extraordinaria, este minuto, una estrategia argentina en despliegue, claro, de gran vitalidad. Claro. Y ahora también hay una estrategia del enemigo. Sí, también sí. en gran despliegue y persistente. De reacción, de ahí la palabra reaccionarios, de reacción a todo este avance. Y en realidad de reacción a una cosa natural, espontánea, que fue nuestro equipo de fútbol, ¿no? Por esto, se ¿no? pusieron locos. De mostrar la bandera, y eso que cambió todo el escenario. Sí, una expresión de amor. Claro. Pongamos los puntos sobre las IES. Claro. Recordemos cómo eran los 50. Millones de niños, en esa época yo era niño, y acá hay varios, no tanto Orellano, cantábamos Tras su manto de neblina, no las debemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, todos a las 8 de la mañana con un frío en Mar del Plata de 3 grados bajo cero, cantando por las Malvinas. Y claro, tendríamos 7 años, 8. Claro, pero en la película que mostraste, Patricia, se habla de eso, de crear la conciencia a través de la escuela y de los pibes, y ahí está lo que pasó tanto tiempo después. ¿Qué es lo que promueve el peronismo? Eso lo promovió el peronismo. Totalmente. Luego de eso, bueno, sabemos el golpe, el 55, la reacción, la criminalidad de ese golpe y la criminalidad de los actos políticos, porque hay una criminalidad política. Totalmente. Y en la destrucción de justamente de esos avances. En el año 66 se da una patriada, que es que Dardo Cabo, junto con un grupo de compañeros, viaja a Malvinas, pone unas banderas. Hay un testigo interesante que fue Héctor Ricardo García, exacto, por entonces el director de Crónica. Exacto, ¿no? Que viaja en el avión, y ahí le informan. Y el registro fotográfico de aquella gesta histórica. Exactamente, ¿no? Y entonces les propongo, si es posible,
ver esto y ver cuál fue la reacción de Perón ya en el exilio, año 66. El 28 de septiembre de 1966, un grupo formado por 18 militantes peronistas concreta el operativo Cóndor. El plan consiste en tomar el control de un avión de línea con destino a Río Gallegos y aterrizarlo en las Islas Malvinas. Allí, los jóvenes peronistas plantan 7 banderas argentinas que flamean durante 36 horas como símbolo del reclamo de soberanía. A pesar de la distancia, Perón continúa marcando el ritmo de la vida política del país. Desde su exilio en Madrid, le escribe a Dardo Cabo, el encargado del audaz operativo, y lo felicita por el valiente acto de patriotismo. Tremendo, verlo a Perón. Conmovedor, y ver esa carta firmada de puño y letra, Claro. firmada, un documento histórico. Como algunas cosas graciosas que sucedieron, por ejemplo, que habían calculado el viaje como si fueran en barco y no como se calcula desde el aire una ruta de un avión. Distinta. Pero bueno, esto también muestra justamente esto de la creatividad. Fue un hecho pacífico, no es un hecho No, claro. sangriento. Exacto, ni sangriento, es un hecho pacífico, se plantan unas banderas, se reivindica y Perón comprende todo eso y apoya. Bueno, sabemos que en este raconto de Perón gestando soberanía aún en el exilio, luego regresa Perón en el año 73 y en aquellos años es muy interesante ver las primeras medidas que toma, porque ¿cuáles son de las primeras leyes que... Bueno, una de las primeras medidas es justamente reivindicar el reclamo, ¿no?, de nuestra soberanía sobre Malvinas y continúa porque es toda una política, es Malvinas, Sándwich del Sur, es toda esa porción, esa proyección que tenemos hacia Antártida, un acuerdo con Chile también, porque tuvo su acuerdo con Chile, por supuesto, y justamente para dejar afuera al Reino Unido. Es interesante y les propongo que veamos justamente de las primeras medidas que toma Perón al hacerse de la presidencia. Así lo vemos toda la proyección, gobernando en los años 40-50, en el exilio en los 60 y ahora lo podemos ver en su tercera y última presidencia. Después de 18 años de exilio y proscripción, Perón retorna a la Argentina para convertirse nuevamente en el presidente de la nación. Ni bien vuelve, pone a las Malvinas en la agenda de la política exterior del país. A los pocos días de asumir, el presidente promulga la Ley 20.561, que establece el 10 de junio como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia política y militar de las islas, realizada en 1829 por Luis Bernet. En 1974, Perón da instrucciones a la Cancillería para profundizar las negociaciones con el gobierno británico en torno a la recuperación de la soberanía en Malvinas. La negociación diplomática entre ambas partes avanza favorablemente, hasta que un hecho trágico la detiene. El 1 de julio de 1974, Perón muere a los 78 años. Su fallecimiento entristece a millones de argentinos que lo despiden con profundo dolor. Bueno. El diario Noticias, ¿no?, con el título de la muerte de Perón, ¿no? El diario que dirigía Rodolfo Walsh. Exactamente, el título que pone Rodolfo Walsh. No olvidemos el recorrido en el camino de todo lo que estamos hablando, de Dardo Cabo, porque Dardo Cabo, que fue un gran militante, terminó siendo fusilado. Totalmente. Lo sacaron de la U9 de Olmo, la unidad penal 9 a 11 kilómetros de La Plata, un día, creo que fue un sábado. Se lo llevaron a un descampado y lo fusilaron en 1977. Cabo, que había sido el fundador del Descamisado, fue un gran militante, un hombre, digamos, comprometido y se jugó la vida siempre. Ese recuerdo para Dardo Cabo. No, recuerdo, decía el diario Noticias de Walsh, pero también recuerdo la etapa de Crónica, ¿no? La de García.
cuando pone en la primera etapa, murió. Murió. Varias ediciones. No, pero era murió. Murió, El título murió. era murió. Murió, sí, sí. Con eso se sabía quién era. Un detalle interesante es que una de las frases más famosas de Perón, y digo esto para compararlo con el gobierno actual, era: gobernar es crear trabajo. Claro. No gobernar es destruir trabajo, que es lo que hace Milei. Exactamente. Y consolidar derechos, generar derechos, gestar y cada vez más derechos. Y justamente cuando gobierna la derecha lo que se ve es que barren con nuestros derechos. Patricia, ¿hemos tenido algún gobierno tan explícitamente desmalvinizador como el presente? Bueno, la desmalvinización comienza con la propia dictadura, ¿no? Tratando de ocultar en algún punto su fracaso militar, porque los militares estaban mucho más preparados para la Guerra Fría, la tortura, el secuestro, la sospecha sobre que caía sobre estudiantes, docentes, científicos, ¿no? Esta cosa que volvimos a escuchar, la doctrina de la seguridad nacional, etcétera, que para pelear con la OTAN. Desconocían las armas de la OTAN. En el medio de la locura de Entonces, Macera cuando quiso ir a la guerra con Chile, una guerra para Bueno. tontos en el año 78. Bueno, eso también, digo, esta cosa de tratar de usar las guerras para posicionarse, esta cosa que tenían estos militares de hagamos la guerra, vayan ustedes, ¿no? De usar de carne de cañón a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, realmente todo el manejo, la logística de la guerra hecha por los militares fue un desastre, y entonces la desmalvinización es una consecuencia. fruto, exactamente, es una consecuencia de querer ocultar y querer generar impunidad, porque quisieron generar impunidad. Y esto no quiere decir que el reclamo de Malvinas es legítimo, y no quiere hablar mal de la valentía y del coraje con que los chicos, a pesar de todo, de no estar preparados, no tener las armas adecuadas, de no tener gente idónea para generar una guerra, a pesar de eso, lucharon con coraje, justamente porque eso, aunque cueste pensarlo, fue un acto de amor. Fueron a defender la patria. Chico de Reconquista, Barranquera, del interior de Formosa, del Chaco, ninguno de San Isidro, de la Lucila, de Acasuso, todos del interior, Santiago del Estero, una locura. Bueno, casi 1000 muertos. hay una famosa vieja canción que hubiera podido traer de Creedence Clearwater Revival, que es justamente, ¿no? Los hijos de los senadores no van a la guerra. Claro. O sea, los hijos del poder no van a la guerra, siempre van los trabajadores. Patricia Izaza, la querida compañera, colaboradora nuestra, un honor tenerte hoy, y ya fue conmovedor tenerte el otro día, tener las puertas abiertas, el corazón abierto también, así que es una alegría, un orgullo para nosotros que nos acompañas. Corazón peronista. Sí, claro que sí, y quería terminar con una frase remanida, pero creo que vale, que es que la patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende. Claro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos conectándonos con el querido Ariel Garbars. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Martín? Encantado de recibirte. Es un ingeniero en electrónica, en telecomunicaciones, docente, universitario, especialista en inteligencia artificial, ciberseguridad y seguridad de las comunicaciones. Ariel, te molestamos hoy porque nos gustaría abrir un capítulo sospechoso, que es
La presencia de Peter Thiel y de todo su proyecto de Palantir Technologies y todo eso nos da cosquilla, digamos, nos genera algún tipo de interés especial, como diciendo, ¿no será que la mansión que compró este hombre va a ocultar el equipamiento tecnológico para organizar un fraude electoral? Bueno, es muy lícito hacerse esa pregunta. Expliquemos un poco a la audiencia que Palantir Technologies, la empresa de cabecera de Peter Thiel. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Te estamos escuchando, estamos viendo también. Ok. A ver, esta empresa lo que hace es desarrollar plataformas para integrar y analizar grandes volúmenes de datos. Y tiene dos productos que son los que vendió con mucho éxito a organismos de inteligencia, ministerios de defensa de varios países y a fuerzas de seguridad, que se llaman Gotham y Foundry. Esos dos productos, o dos, podríamos decir que son dos software que utilizan organismos de defensa, de inteligencia, fuerzas de seguridad, pero también fue utilizado para organismos públicos de salud, como en Inglaterra, y para empresas privadas para la toma de decisiones. También fue utilizado en la guerra de Israel contra Irán para asesorar a los militares israelíes respecto de cómo eliminar objetivos supuestamente enemigos. Y así fue como, por ejemplo, con el análisis y la sugerencia de Palantir, asesinaron a decenas de niños de una escuela, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a hacer estas barbaridades Palantir. Ahora, por sí mismo Palantir no es un sistema de espionaje, ni tampoco es un software que manipule directamente elecciones, que en realidad en este momento aparece como una de las grandes preocupaciones del desembarco de Peter Thiel acá en la Argentina, ¿no? Es decir, si un gobierno utiliza una plataforma de este tipo para acceder a múltiples bases de datos, es decir, cruzar información de distintas agencias, detectar patrones y redes de relaciones, elaborar perfiles de riesgo, optimizar asignación de recursos y apoyar investigaciones criminales, esas capacidades pueden tener usos legítimos, como ellos dicen, o quienes los han contratado, sobre todo en Estados Unidos, que fue la Agencia Nacional de Seguridad Americana y la CIA, para combatir el terrorismo, el crimen organizado, y también pueden generar preocupaciones sobre privacidad, vigilancia masiva y sobre todo control político, si no se le ponen límites y supervisiones a esta empresa, ¿no? Ahora, yendo al tema electoral, no hay todavía una evidencia pública de que Palantir pueda alterar nuestros votos, modificar escrutinios o cambiar el resultado simplemente porque exista un contrato con el gobierno argentino. Lo que sí hizo y hace es influenciar sobre los votantes y de una manera muy exitosa. Uno se pregunta, ¿qué bases de datos públicos y privadas
le va a entregar este gobierno para que analice o va a dejar que ingrese? ¿Qué otras empresas van a participar? Los organismos estatales que tengan acceso, ¿qué auditorías independientes haya que acá en la Argentina no existen y sí existieron, por ejemplo, en Europa, donde tanto en Inglaterra como en España y en Francia rechazaron rotundamente los servicios de Palantir? Bueno, y ahí es donde la empresa Palantir, a través de una rama de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, lo que hace es publicidad personalizada, sobre todo en las redes sociales. Entonces ahí identifica las emociones del votante y a partir de ahí realiza una tarea que es claramente de manipulación de la voluntad electoral. Es decir, lo que hace no es decirle al votante a quién tenés que votar, como por ejemplo podría ser en las elecciones de Macri y Cambridge Analytica, sino le alcanza con modificar el entorno informativo de cada ciudadano antes de que vote. Es decir, si una plataforma de análisis de datos se combina con esta IA generativa, publicidad personalizada y redes sociales, aumenta enormemente la capacidad de identificar las emociones de cada persona en particular y qué mensajes y qué narrativas tienen mayor probabilidad de influir en los distintos segmentos de la población. Claro. A eso quería ir, Ariel. Claudio Orellano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Claudio? Un placer, un placer. Te estoy siguiendo bastante en X porque además ahí ponés sobre la mesa muchas opiniones políticas, la interna del justicialismo, pero me interesó mucho el otro día cuando estableciste la diferencia entre una inteligencia artificial dominante y la inversa, y decías en el propio tuit, te voy a dar un ejemplo para entender la diferencia entre estas dos inteligencias artificiales, la dominante y la inversa. No hace falta saber informática, solo entender cómo intentan influir en nuestras resoluciones o en nuestras decisiones. A ver si puedes ampliar un poquito este concepto. Sí, cómo no. A ver, la inteligencia artificial generativa lo que hace, que es la que más usamos, por ejemplo el ChatGPT de distintas empresas de inteligencia artificial, es nos espía a través del teléfono celular, ve cuáles son nuestras reacciones emocionales frente a distintos hechos o distintos mensajes, hace una especie de trabajo de laboratorio, ve cuáles son nuestros talones de Aquiles emocionales y a partir de ahí nos perfila, arma una especie de avatar o de clon digital de cada uno de nosotros. Entonces empieza a mandarte a través de las redes sociales, y vos lo recibís fundamentalmente por el celular, que es el que vemos, estamos como estúpidos mirando un montón de horas al día en forma pasiva, te empiezan a mandar videos, mensajes y te seleccionan lo que vos querés ver. Y a partir de eso te genera un entorno favorable después a algún candidato determinado. Y ahí puse un ejemplo concreto, ¿no? Si hay mucha gente que hoy está festejando que Milei controló la inflación, tienen miedo de que no solamente la inflación se desboque con un gobierno popular, sino también que, es decir, el salario que ya está bastante pulverizado termine mucho peor. Y si además ya fue convencida previamente esa persona de que los males económicos que está sufriendo en este momento no son producto de
personaje, sino que vienen de años atrás y de gobiernos anteriores, entonces ya te crea las condiciones para volver a votar el día de mañana a Patricia Bullrich o a cualquiera que siga el mismo modelo de Milei. Porque bueno, ya sabemos que la popularidad de Milei está en caída y es altamente probable que el poder económico concentrado, ya sea local o extranjero, sobre todo Estados Unidos, elija para nosotros otro candidato, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial inversa, que es algo que estamos desarrollando en los últimos meses, acá en la Argentina y en otros países, es justamente el camino inverso. Es decir, tomando mensajes que cada uno de nosotros recibe, inmediatamente detectar cuál es el patrón que tienen esos mensajes. O sea, sobre qué emoción está trabajando, sobre qué entorno además se produce esa manipulación, advertirle al usuario, y una vez que se produce eso, donde se le prende el semáforo amarillo, incentivar a que el usuario utilice su pensamiento crítico, su inteligencia humana, para preguntarse por qué le están mandando ese mensaje en este momento, a esta hora, Claro. qué hay detrás de ese mensaje. Es decir, una investigación al revés, sobre todo para que la gente se dé cuenta de algo que cuesta mucho hoy en día convencerla de que sus decisiones están siendo manipuladas. Es decir, uno se cree que cuando va al cuarto oscuro decide en forma libre lo que va a votar, pero eso no es cierto. Está demostrado que todo el laburo que hizo la inteligencia artificial dominante durante meses, a veces durante años también, lo que hace es finalmente determinar cuál es la emoción que va a ser la que te haga pensar, porque nosotros primero sentimos y después tomamos decisiones, o sea, después pensamos. Este es el problema sobre el cual trabajan ambas inteligencias, la dominante y Claro. la inteligencia artificial inversa. Claro. Ariel, hay otro tema que me inquieta, y es la declaración del presidente de que va a tratar de detectar detrás de las personas que opinan, etcétera, personas que sean como si fuera una guerrilla o Terrorista, dijo. Terrorista, dijo él. Directamente. Terrorista. Eso Sí, puede sí, ser sí, sí, otro sí. de los Bueno. objetivos de esta gente. Bueno, ahí el trabajo de Palantir es fundamental. Porque, a ver, sin necesidad de escuchar lo que vos hablás por el celular o de espiar lo que escribís, lo que hace Palantir es justamente hacer el trabajo de determinar tu perfil. Cuando determinan tu perfil emocional, y vuelvo a insistir en esto, entonces a partir de ahí ven cómo reaccionás frente a determinados mensajes. Por ejemplo, te mandan por Instagram videos de gente ensuciando el obelisco. Gente asaltándote cuando llegás a tu casa, cuando entras con el auto al garage. ¿Por qué? ¿Por qué te lo mandan a vos, Martín? Porque ya saben que vos sos especialmente sensible a los temas de seguridad y a los temas que tienen que ver con la ocupación del espacio público. Entonces, si vos sos sensible ante eso, entonces después te siguen mandando mensajes para incentivar esa emotividad y no solo manipularte, sino también ver si, por el contrario, vos sos favorable a
las movilizaciones populares, a que la gente se concentre. Si te quedás, por ejemplo, 2 minutos mirando un mensaje político del campo nacional y popular, entonces ahí ya detectan que vos sos un objeto de análisis y te ponen ya la etiqueta de terrorista sospechoso. Entonces es ahí donde podemos caer los intelectuales, los profesionales, los trabajadores, científicos también, que son sensibles a las políticas de disciplinamiento social, que somos sensibles a la extranjerización de tierras y que además de ser sensibles, participamos leyendo o escribiendo, mandando un tuit o compartiendo mensajes justamente días previos a la movilización del día 6. Martín. ¿Cómo? Si le puedo hacer una pregunta al profesor, que yo fui uno de los que lo aplaudí a usted cuando Martín García le dio el premio Nobel de la Westergel en el Bauen. Reconociendo en el Bauen, creo que lo aplaudimos 400 personas, lo estuvimos aplaudiendo media hora. La pregunta al profe, con todo esto que está diciendo usted, hace unos días le hicieron una entrevista a este fenómeno de Caputo, el serial que toma los 5 préstamos en lo que va del año y medio. Y él dijo, creo que fue con Majul en La Nación Cable, a raíz de todo lo que está diciendo usted y la pregunta sobre si puede o no haber un fraude electrónico, hasta mis hijos me lo están preguntando, él dijo se ufanó, canchereó como suele hacer, le dijo, quédate tranquilo, dice, olvídate, le dijo, palabra, olvídate, esta reelección Milei la gana caminando. La primera impresión, le estaban dando las encuestas 37 puntos a Milei, varias, no una, es que este hombre tiene una especie de certeza. Le digo por si se puede conjeturar lo que usted explicó con la realidad y las opiniones de estos funcionarios. Esta elección Milei la gana caminando, textual, dijo. Bueno, a ver. Yo tengo el vicio de ser perito y basarme en pruebas fehacientes. Lo primero que todavía desconocemos es a qué empresa privada va a contratar Milei para hacer el escrutinio provisorio, o sea, el escrutinio que se hace con computadoras el día que vamos a votar. Lo que ya tenemos experiencia, porque además a mí me tocó ser fiscal general informático en la primera elección donde ganó Macri, y que vimos cómo contrataron a la empresa Smartmatic, justamente en esa época donde vos mencionás el evento ahí en el Bauen. Ahí analizamos el software y vimos que claramente el mismo software te decía que tenías la posibilidad de manipular, y lo decía textualmente, manipular los resultados de cada una de las urnas, los resultados informáticos, que estaba esa facultad reservada para el contratante del software, que se llamaba Election 360. Como estuvo muy desprestigiada esta empresa, yo creo que no van a volver a contratarla. Ahora, Ariel, si ellos logran con Palantir manipular la voluntad electoral antes del comicio, sí tienen probabilidades de ganar las elecciones, a pesar de que este sea el gobierno, desde que volvió la democracia, el que empeoró más las condiciones de vida del pueblo en general. Entonces, si no logran esa manipulación de la subjetividad previa a las elecciones, es muy probable que tengan
la posibilidad nuevamente de hacer lo que no hicieron en las elecciones de Macri, porque yo debo reconocer que no lo necesitaron. La gente efectivamente lo eligió a Macri legítimamente como presidente de la nación y no tuvieron que apretar ese botoncito, para que se entienda mejor, que era el que te cambiaba los resultados informáticos, ¿no es cierto? Entonces, hoy Ariel, estamos en una situación peor. Sí. Ariel, muchísimas gracias, Sí, se nos acabó el tiempo. Muchísimas Bueno. gracias. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a molestar porque sos una persona muy especial para nosotros. Muy bien, gracias a ustedes, hasta siempre. Y nos vamos con los BRICS. Saluden. Bueno, nos vamos despidiendo. Muy sí. bueno todo. Nos vamos despidiendo. Convocamos para la marcha para mañana en defensa de la soberanía, en defensa de la patria. Muy bien. Y Todos- yo me llevo esta, Martín, me llevo la de Libertad Milagrosala Sí, para que señor. esté presente en la plaza también. Sí, señor. Allí estaremos. Nos encontramos en la Plaza Liberada, como decía Cortázar. Nos veremos en la Plaza Liberada. Gracias. Hasta luego. Un hoyo a varias decenas de metros y un golpe preciso con el palo. El golf ama la calma y el cálculo frío. En la región de Moscú se celebró el Festival Internacional de Deportes Intelectuales, Figuras Fuertes. El evento principal fue un gran torneo por equipos entre las selecciones de Rusia y del mundo. Este año juegan en nuestro torneo 13 países. En general, siempre mantenemos ese nivel. Nunca hemos tenido menos de 10 países. Vinieron 4 embajadores a jugar. Tenemos un equipo ruso bastante fuerte. Es simplemente un torneo muy bueno y amistoso, ¿entiende? En el campo se reunieron invitados de todo el mundo, entre ellos, diplomáticos de países miembros del BRICS. Para ellos, la importancia de las competencias deportivas va mucho más allá del juego. La diplomacia deportiva es una de nuestras áreas clave, porque es una herramienta excelente para construir relaciones entre las personas. Tenemos excelentes relaciones con la Federación de Rusia y con los países cuyos representantes participan aquí. Al torneo, también se sumaron países socios del bloque. Estoy convencido de que, a través del espíritu deportivo, nace una verdadera amistad. Y, por supuesto, especialmente en el golf, surgen la confianza y la seguridad mutua. Y eso es lo más importante en cualquier relación. Como es tradición, el evento tampoco se celebró sin campeones olímpicos. Este año hay muchísimos participantes y estamos muy contentos de que haya interés por el golf y por figuras fuertes. Además, tenemos muchos invitados. Este año no solo vinieron campeones olímpicos a apoyar, también llegaron figuras importantes y actores. El primer torneo de golf, Figuras Fuertes, se celebró en 2019. Con cada temporada aumenta el número de participantes. Una de las tareas de los organizadores es popularizar este deporte. En nuestro país cada vez hay más golfistas. Bueno, hoy jugaron tanto aficionados como profesionales. Aquí lo principal no son los resultados deportivos, sino que celebramos estos partidos en un ambiente muy bueno y amistoso, y todos disfrutan mucho. La Red Internacional de Medios TV BRICS fue socia informativa del evento, la cual concluyó con una ceremonia solemne de premiación. La selección de Rusia obtuvo la victoria en el torneo, con un marcador 12-7. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y
los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón y consuelo más querido de la patria?